La bruja de Famuro. Mi abuela siempre me juró que esta historia es real, que ella misma la vivió, una noche en el pueblo de La Victoria, Aragua, Venezuela. Dicen que en las madrugadas, cuando todo estaba en silencio y el viento apenas movía las hojas secas, se escuchaban pasos sobre los techos de zinc. Eran pasos lentos, pesados y arrastrados, como si algo grande, algo que no debía caminar, estuviera acechando desde arriba. No era un gato, ni una iguana. El sonido era distinto, metálico, torpe, como si un ave enorme caminara con desgano entre las sombras. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a murmurar el mismo nombre con miedo. Es la bruja Famuro, una vieja que vivía sola, junto al cementerio, en una casa cubierta de bejucos y telarañas. Decían que practicaba brujería, que hablaba con los muertos y que por las noches se transformaba en un buitre gigante de plumas grises y ojos rojos, rojos como brasas encendidas. Aseguraban que su poder venía de un pacto con el diablo, y que salía cada noche buscando carne fresca o almas débiles. Una noche, hace más de 30 años, en la calle Independencia donde vivía mi abuela, un grupo de muchachos salió a beber. Entre risas y copas, comenzaron a oír ese sonido sobre el techo del vecino, pasos lentos, arrastrados, secos, como si un cadáver caminara con alas. Uno de ellos, armándose de valor y borrachera, alzó la vista, y ahí la vio. Una figura enorme, desgarbada, cubierta de plumas, con un pico torcido y unos ojos que brillaban en la oscuridad. La bruja Famuro los miraba desde el techo, inmóvil, como esperando. El pánico se apoderó del grupo, y sin pensarlo comenzaron a lanzar piedras. Una de ellas impactó en la criatura, y el grito que soltó no era humano ni animal. Era algo entre ambos, un chillido que heló la sangre de todos. El ave gigantesca se agitó, extendió las alas y desapareció entre las nubes, dejando un olor nauseabundo, como a carne podrida y azufre. Al amanecer, los vecinos encontraron a la anciana del cementerio sentada en su porche. Tenía el brazo vendado, el ojo izquierdo hinchado y una sonrisa que no parecía humana. Cuando alguien le preguntó qué le había pasado, ella respondió con una calma espeluznante: nada. Solo que anoche volé muy bajo. Desde entonces, mi abuela dice que nadie volvió a tirar piedras en esa calle. Porque, aunque los pasos en los techos nunca desaparecieron, todos aprendieron a hacerse los dormidos. El brujo del monte. Vivo en un pueblo pequeño, escondido entre cerros y caminos de tierra. Es un lugar tranquilo. O al menos eso parece, desde hace años. En el pueblo todos hablaban de un hombre al que llamaban el brujo. Decían que era un nahual, que podía convertirse en animal y que hacía rituales extraños en las noches. Yo lo llegué a ver 2 veces. Y esas 2 veces fueron suficientes para no olvidarlo jamás. El señor vivía en una casa vieja, casi derrumbada, con las paredes llenas de moho y el techo a punto de caerse. Siempre olía podrido cuando uno pasaba por ahí, y lo más raro era que tenía más de 20 perros, todos flacos, con la mirada perdida y el pelaje sucio. Algunos vecinos juraban que el brujo los criaba para comérselos. La primera vez que lo vi fue cuando íbamos en el carro, rumbo a un pueblo vecino. En medio de la carretera, su viejo auto estaba atravesado, bloqueando el paso. El tipo estaba afuera, comprando un pollo asado como si nada. Mi papá tocó el claxon varias veces, pero el brujo ni se inmutó. Solo levantó la mirada, y nos observó con una sonrisa que todavía recuerdo. Era una sonrisa vacía, como si no tuviera alma. Mi papá dio la vuelta y seguimos el camino, en silencio. La segunda vez fue mucho peor. Tenía unos 14 años y regresaba a casa después de visitar a mis primos. Ya eran casi las 8 de la noche, y la única luz era la de la luna. El camino pasaba justo frente a la casa del brujo. Mientras caminaba, lo vi, parado frente a su puerta, riéndose solo. No había nadie más, solo él, sus sombras y su risa, esa risa ronca que se mezclaba con el viento. Aceleré el paso, casi corriendo, y él simplemente me miró. Sus ojos no eran normales. Parecía que brillaban en la oscuridad. Esa noche, cuando por fin me dormí, algo me despertó alrededor de la medianoche. Al principio pensé que era un sueño, pero luego lo escuché claramente. Gritos. El brujo estaba pasando frente a mi casa, gritando cosas que no se entendían, como si hablara en otro idioma. Los vecinos comenzaron a salir, gritando que se callara, pero él no respondía. Solo seguía gritando, cada vez más fuerte, hasta que su voz se perdió entre los cerros. Nadie volvió a dormir esa noche. Ahora tengo 16 años. Ya no lo he vuelto a ver. Su casa sigue ahí, pero está más destruida que nunca. No hay perros, no hay ruido, nada. Algunos dicen que se fue al monte, que vive allá como brujo, pero yo creo que no se fue. Creo que murió. Y que a veces aún regresa, caminando entre las calles del pueblo, riendo en la oscuridad. El alarido del monte. Recuerdo aquella noche.
una de las más aterradoras de mi vida. Habíamos ido a acampar a un monte al sur de la Ciudad de México. Éramos un grupo grande, adultos, adolescentes y algunos niños de no más de 10 años. Caminamos casi 2 horas hasta llegar a lo más profundo del monte, un lugar donde el silencio pesaba más que el aire. No se escuchaban grillos, ni aves, ni el viento. Solo ese silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Armamos las tiendas, recogimos leña y encendimos una gran fogata. Todo parecía perfecto hasta que comenzó a caer la noche. Nos repartimos los turnos de vigilancia. A mí me tocó de medianoche a las 3 de la madrugada. Los niños, por supuesto, se fueron a dormir temprano dentro de la tienda. Mi turno comenzó con calma, observando el fuego danzar bajo las estrellas. Pero poco a poco, la fogata empezó a cambiar. Las llamas se hicieron más pequeñas. Y luego, sin explicación alguna, empezaron a teñirse de un extraño color verdoso, como si algo invisible las estuviera contaminando. En ese instante, un alarido desgarrador resonó a lo lejos. No era un animal común. Sonaba como una mezcla entre el chillido de una hiena y el gemido de algo que sufre, como si le estuvieran arrancando el alma. Todos los que estábamos despiertos nos miramos en silencio, con los ojos muy abiertos. El grito se repitió. Pero esta vez, más cerca. La fogata seguía debilitándose, y el aire se había vuelto tan pesado que costaba respirar. Intentamos avivar el fuego con leña, soplándolo, rezando casi. Pero las llamas no respondían. Era como si algo las estuviera apagando a propósito. 5 minutos después, el alarido volvió a sonar, esta vez a unos cuantos fierros de distancia, mucho más fuerte, más claro, más humano. El miedo ya nos había paralizado, y entonces lo escuchamos otra vez, a unos 50 metros, proveniente de los pastizales que rodeaban el campamento. Aquello era imposible. El sonido era tan agudo y desesperado que nos heló la sangre. En ese preciso momento, los niños dentro de la tienda comenzaron a llorar dormidos, como si algo los estuviera perturbando desde sus sueños. Los adultos, temblando pero decididos, tomaron una escopeta y un par de lámparas, y se internaron entre los arbustos. Los vimos desaparecer entre las sombras, mientras el alarido se escuchaba de nuevo. Esta vez moviéndose entre los cerros con una velocidad inhumana. De pronto, silencio, un silencio tan profundo que nos dolían los oídos. Minutos después, los hombres regresaron, pálidos, diciendo que no había nada, ni huellas, ni animales, ni rastro alguno. Solo un hedor extraño, como de carne quemada, flotando en el aire. Fue justo en ese momento cuando la fogata volvió a encenderse con fuerza, como si nada hubiera pasado. Nadie volvió a dormir esa noche. Hasta hoy, ninguno de nosotros sabe qué fue lo que gritaba en aquel monte, pero todos coincidimos en algo: no era humano. El perro Nahual. Mi madre me contó esta historia hace unos años, y aunque siempre ha sido una mujer seria, elegante y muy correcta, su voz tembló al recordarla. Ella tenía apenas 6 años cuando ocurrió, y jura que jamás olvidará lo que vio aquella tarde. Mis tíos también lo recuerdan, y lo peor es que sus versiones coinciden en cada detalle. Por aquel entonces, mi familia vivía en un pequeño pueblo en México, un lugar escondido entre cerros y caminos de tierra, donde apenas vivían 1000 personas dispersas por el valle. La casa de mis abuelos estaba al pie de un gran cerro, un cerro del que los vecinos hablaban con miedo. Decían que en la cima vivía una bruja, una mujer vieja que hacía pactos con el diablo y bajaba por las noches convertida en animal. La gente evitaba pasar por ahí después del atardecer. Por eso, el alquiler de aquella casa era tan bajo. Era grande, sí, pero tenía un aire raro, como si algo invisible vigilara desde las sombras. Mi madre recuerda que esa tarde el cielo estaba gris, y el viento soplaba tan fuerte que las láminas del techo se quejaban como si alguien caminara encima. Ella jugaba en la entrada, justo frente a la puerta abierta, mientras mis tíos hacían ruido detrás de ella. Mi abuelo, sentado en su mecedora, descansaba después de un largo día en el campo. De pronto, algo la hizo levantar la vista. Por el camino polvoriento que pasaba frente a la casa, avanzaba lentamente un perro negro. Era de tamaño mediano, pero algo en su forma de moverse no era normal. Caminaba torcido, con las patas delanteras demasiado separadas, y su sombra parecía más grande de lo que debería. Mi madre lo miró con curiosidad al principio.
hasta que notó eso, colgando del pecho del animal, se movían dos senos humanos. Eran reales, de piel morena, sin un solo pelo, como si hubiesen sido injertados en el cuerpo del perro. Se balanceaban grotescamente a cada paso, el aire dentro de la casa se volvió pesado. Mi madre comenzó a llorar, y ese llanto llamó la atención del animal. El perro se detuvo en seco y giró la cabeza lentamente hacia ella. Su mirada no era la de un animal, era una mirada consciente, una mirada humana. Mi abuelo, al escuchar los sollozos, se levantó y corrió a la puerta. Cuando vio a la criatura, se le heló la sangre. Sin decir una palabra, sacó su revólver, lo apuntó directo al perro y apretó el gatillo. El arma no disparó, lo intentó otra vez. Nada, revisó el tambor, el gatillo, todo estaba bien. Pero el arma seguía atascada, el perro no se movía. Solo observaba, con esa mirada fija, como si disfrutara del miedo que provocaba. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y echó a correr hacia el monte, internándose en la maleza con pasos pesados y torpes, hasta desaparecer entre los árboles. El silencio que quedó después fue insoportable. Solo se escuchaba el viento del cerro, como un lamento lejano. Mi abuelo, temblando, levantó nuevamente el arma. Y esta vez el disparo sonó fuerte, seco, como un trueno. Funcionaba perfectamente. Esa misma noche, sin decir mucho, decidió que se mudarían. No había discusión posible. En menos de una semana dejaron la casa y jamás volvieron a ese lugar. Con los años, algunos vecinos dijeron que habían visto a una mujer desnuda caminando por el cerro a las noches de luna llena, cubierta de lodo y con los pechos hinchados, como si acabara de amamantar algo. Mi madre no volvió a mirar un perro negro sin sentir un escalofrío recorriéndole la espalda.